Catalina Noriega, ya te tenemos. Adelante. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues yo estoy aterrada, horrorizada. ¿De qué, mi querido Héctor? De ver la impresionante decadencia de los valores, de la tergiversación de los valores. Se convierte en un ídolo a un individuo que, mi querido Héctor, si nada más echamos una mirada al daño que este Chapo Guzmán les hizo y les ha hecho, y a lo mejor les seguirá haciendo a millones de personas, te quedas con el ojo cuadrado. Mi querido Héctor, en esa entrevista que dio para Rolling Stone, ahí dijo con toda tranquilidad, una de las preguntas fue que si no era consciente del daño que provocaba la droga. Y dijo, sí sé que hace mucho daño, pero en pocas palabras me importa un bledo. Ese daño profundo, mi querido Héctor, que ha acabado con la vida de miles de personas alrededor del mundo. Ese engancharte a un, que no se le puede llamar vicio, a una enfermedad provocada por quién, por un individuo al que lo único que le importaba era hacerse millonario. Y si tomas toda la cadena que lleva alrededor esta situación, se te ponen los pelos de punta. Gobiernos que viven del narcotráfico, gobiernos que no mueven un dedo para prevenir adicciones, gobiernos que prefieren poblaciones completas de adictos. ¿Por qué? Porque son manipulables, porque se convierten en borregos que no van a levantar la voz en contra de nada. Esa es la dramática realidad. Y yo aplaudo, pero aplaudo que hayan recapturado a este tipejo y, mi querido Héctor, que a la brevedad lo extraditen. ¿Por qué? Porque definitivamente en México no hay la capacidad para tener un preso de estos tamaños capaz de corromper del primero al último de los colaboradores de una prisión, y en caso de no corromperlos, pues de amenazarlos. Me llama también mucho la atención que en ese artículo de Champagne dice que lo dejó patitieso el hecho de que trasladándose en automóvil con el hijo del Chapo, llegaron a un retén y 2 militares naturalmente les dieron el paso. Mi querido Héctor, ¿de qué hablamos? Del apoderamiento de zonas enteras de este país que se mueven bajo el mando de quién, de estos capos inmundos. ¿Cómo puedes controlar el que se hayan hecho de esa cantidad de terreno, el que se hayan enraizado de esta manera?
Pues mi querido Héctor, para acabar con esta impunidad brutal, tendrían que empezar por hacer investigaciones a fondo. ¿Quién le permitió al Chapo salir la primera ocasión en que se fugó de Puente Grande? ¿Qué ocurrió en esta segunda fuga? ¿Quiénes son los verdaderos responsables de estas huidas de este personaje? Y desenmascarar a todos aquellos políticos, no políticos, actrices, actores, todo aquel que esté en comunicación constante con un individuo que le ha hecho tal daño, ya no solo a México, sino a tantísimos países de este planeta. Yo me permito estar en contra de toda la defensa que se ha hecho de Kate del Castillo. Perdón, la señorita del Castillo ha demostrado, no es la primera ocasión, una falta de valores absoluta. Es más, yo creo que el pobre de Eric del Castillo, que es una persona de primera, un hombre decente, usemos la palabra, se le debe de caer la cara de vergüenza cada que su hija sale con declaraciones como las que ha hecho. No, mi querido Héctor, no se puede seguir tolerando vivir en un planeta en el que, reitero, los valores se han tergiversado de esta manera. Ya no sabemos lo que está bien y lo que está mal. Ahora los grandes héroes son delincuentes a los que jamás se les debió haber permitido crecer de la manera en que lo han hecho. Leía un reportaje sobre los mochis. Entrevistaban a personas de la localidad y ellos comentaban que a partir de la llegada de este tipejo, de sus fugas, de estar usando a los mochis como centro de operación, les había acabado con la vida. Que un lugar que se caracterizaba por ser una localidad tranquila en la que las personas podían vivir con toda paz, de la noche a la mañana se había convertido en un territorio de violencia en el que ya no te atrevías ni a salir de tu casa. ¿Hay derecho, mi querido Héctor? Claro, yo reitero, el problema gravísimo de este país es la forma en que se enraizó la delincuencia organizada. El nexo, la narcopolítica, la sociedad entre los grandes empresarios de cuello blanco, que los hay, involucrados en este tipo de negocios. Mi querido Héctor, llegó el momento en que no puede seguir el gobierno con ese silencio cómplice. Aquí tendríamos, reitero, que saber quiénes estuvieron detrás de las fugas, quiénes son los socios del Chapo, quiénes lo han solapado, qué políticos lo han favorecido. Sería la única manera de empezar
a poner un alto a esta impunidad que les ha permitido a los narcos crecer de la forma desmesurada en que han crecido. Pero mi querido Héctor, mientras no hablemos todos al pan pan y al vino vino, aquí seguiremos haciendo loas de una individua, la señorita del Castillo, que jamás debió tener ninguna conexión con un narco y que si la tenía debió haberlo denunciado. Y seguiremos hablando de un lelo como Champagne que va a hacerle una pseudo entrevista, porque además la entrevista es de 1/10, a un personaje que le ha causado el daño que les ha causado a miles y miles de familias. Mi querido Héctor, yo creo que llegó la hora en que empecemos a recuperar valores, en que empecemos a darnos cuenta de qué está bien y qué está mal, porque hasta eso hemos perdido. Ándele pues, gusto en saludarle y escucharle, amiga mía, Catalina Noriega. Igualmente, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días. Fíjate que a mí me asalta otra pregunta. Hace rato hablábamos de la señora que detectó hombres armados y llamó la atención de las autoridades, y eso fue el principio del fin. Pero si Kate denuncia, ¿cobrará las dos recompensas, una vigente en México y otra en Estados Unidos? Creo que puede denunciar si ya está capturado. No. Antes. Hubiera denunciado. Si hubiera ocurrido. En lugar de... Claro. Podría haber cobrado la recompensa, sí, pero... Claro. No. Pero fíjate que aquí hay recompensas muy caras que pueden ser tu sentencia de muerte. De tu familia entera. Sí, exacto, no solo de la tuya, sino la de todos los que te rodean. Y porque hemos visto que así se las gastan. Así. Hay un elemento de traición ahí. Sí. La señora vio y dijo, ahí están, y no traicionó a nadie. No, y el problema es que no todos los narcotraficantes son iguales, ¿no? Sabemos del enfrentamiento terrible que ha tenido el cártel del Pacífico con los Zetas. Los elementos de brutalidad terrible los han aportado no el Chapo, sino quienes vienen en la siguiente generación. Y es de temerse que el Chapo sea sustituido por capos capaces de brutalidades sin paralelo. Otra cuestión que parece que nadie ha observado o nadie se ha fijado porque pasa a ser sin importancia, pero ¿qué tal los que estaban en el motel haciendo lo que estaban haciendo mientras ocurrían las acciones? Oye, ¿ya se dio cuenta tu mujer? Ay, bien. Tal vez le dijeron a uno de los actores de La cigarra no es un bicho. ¿Qué sensación tendrían? De pánico, yo creo. Sí, Héctor. porque no solo de pánico, esos son los vecinos, pero aparte del pánico, el que te agarren Infragante. con las manos en la masa, Los pies Más ajeno. como pies infiel. también. Quién sabe qué sensación les habrá recorrido. Yo creo que hasta las ganas se les quitaron. Seguro.